Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí por el mostrador.cl en este como interferiado, ¿no es cierto? Pero por supuesto aquí muy atentos al curso de los acontecimientos, particularmente lo que va a ocurrir la próxima semana, el 21 de agosto, cuando sea formalizado por los delitos de fraude al fisco, lavado de activos y otros delitos, ¿no? Bueno, soborno por de pronto, ¿no? Con respecto al caso del abogado Luis Hermosilla. Así que vamos a estar en el siguiente bloque abordando los alcances de todo lo que se ha revelado en estos últimos días a partir del famoso caso Audio, y vamos a estar conversando para esos efectos con nuestro editor general Héctor Cosio, y también contarles que la periodista Paulina Dallente Salazar en el programa Punto a Punto ya ha entregado un interesante informe precisamente sobre lo que aquí ha ocurrido y los alcances que tiene este caso. Pero ahora nos queremos detener en un tema muy, muy importante y que dice relación con el informe del desarrollo humano del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y esto es versión Chile, que habla de varios temas que nos parecieron muy interesantes de precisar, como por ejemplo que el 59% cree que el país ha empeorado, que un 67% responsabiliza liderazgos políticos del estancamiento y de un espíritu obstruccionista, pero sobre todo que el 57% quiere cambios profundos pero graduales y culpa básicamente a la élite política y a la élite económica de estar además ensimismados respecto de por qué esos cambios no se han alcanzado. Esto es muy importante. Queremos entrar entonces en las profundidades de este informe y tomamos contacto a esta hora con la coordinadora de investigación del PNUD Chile y coautora del informe de Desarrollo Humano en Chile 2024, Maya Silvetti. Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Maya, uno de los temas que me llama la atención es precisamente esto que ustedes han podido determinar, que la mayor parte, hay un porcentaje muy importante de la ciudadanía que quiere cambios, pero quiere cambios graduales. Y esos cambios no se han materializado precisamente por lo que señalaba esta ley política y económica, que además dicen está ensimismada y que estaría obstruyendo esos cambios. ¿Me ayudas a entender qué fue exactamente lo que ustedes midieron acá y cómo llegaron a estos resultados? Perfecto. Bueno, Mirna, este informe parte de un diagnóstico que es parte de un consenso transversal, ¿no es verdad? Y es que Chile ha cambiado muchísimo. No es que Chile esté inmóvil, Chile ha cambiado y continúa haciéndolo. Y las personas reconocen este dinamismo en su día a día, reconocen cambios importantes, pero al mismo tiempo plantean que aquellos cambios profundos, esperados, prometidos, incluso los llaman reales, en materia de protección social y derechos, no se han concretado o se han concretado de manera insuficiente. Y al mismo tiempo hay algunos cambios que han generado impactos negativos en sus vidas, vinculados a temas de inseguridad ciudadana. Y en ese sentido perciben un país estancado o que va de mal en peor. Y las cifras son las que tú mencionas, ¿no es verdad? Un 59% considera que el país ha ido empeorando en los últimos años. Y no generan, la ciudadanía no lo atribuye al azar, ni a la mala suerte, ni a dinámicas sistémicas, sino que identifica culpables y estos son precisamente los liderazgos políticos. Consideran que los liderazgos políticos obstaculizan los acuerdos requeridos para resolver los problemas del país, que privilegian intereses electorales, que no se ponen de acuerdo, que desconocen las necesidades de la población. Ahora, esta como paradoja que tú estás planteando también aparece en el informe. Efectivamente, si bien evalúan negativamente los cambios recientes por esta proporción que plantea que Chile ha empeorado, aún así, pese a estas decepciones, desean cambios. Una mayoría, una amplia mayoría, desea cambios y quieren cambios profundos, pero cambios graduales. En el informe sobre desarrollo humano nosotros planteamos que es probable que esta preferencia por la gradualidad, que marca una diferencia respecto de
la medición anterior, que es de casi una década, puede ser un aprendizaje de procesos de cambio recientes frustrados. Interesante. Déjame, antes que todo, por favor, ayúdanos también, Maya, a comprender este informe, porque entendemos que la primera versión se hizo en el año 96, luego hubo otra en 2015, y es interesante porque eso te va permitiendo en un plazo bien extendido de tiempo ver los cambios que ha tenido la sociedad, ¿no es cierto? En este caso, nuestra sociedad chilena. Entonces, para que veamos entonces cómo se van aplicando estos estudios y desde ese punto de vista qué alcances tiene el tiempo que ha transcurrido, ¿no es cierto? Que te permite ver la perspectiva, pero hacia atrás. Efectivamente, bueno, los informes sobre desarrollo humano se desarrollan desde el 96, como tú planteas, cada 2 años. Tuvimos el 96, el 98, el 2000, etcétera. Lo que pasa es que dejamos de hacerlo en la oficina y el último informe previo a este fue el 2015. Entonces, en general, los informes sobre desarrollo humano tienen una periodicidad de 2 años, pero ha sido casi una década que no hacíamos un nuevo informe sobre desarrollo humano. Es un informe que, importante mencionarlo, que utiliza una estrategia de investigación multimétodo. Esto significa que no es una encuesta, sino que incluye un conjunto de estudios cualitativos, cuantitativos, una encuesta de opinión pública con representatividad nacional, focus group, una encuesta de élite, que es algo bastante inédito, estudios sobre movimientos sociales, análisis sobre discursos públicos, sobre capacidad del sistema político para procesar crisis y demandas sociales, sobre pensiones y salud. Es decir, es un reporte de investigación que incluye un conjunto amplio de investigación y tal como tú planteas, tenemos series temporales. Dada esta periodicidad de los informes, tenemos datos de hasta 30 años. En algunas ocasiones las mediciones y las comparaciones las tomamos con la primera respecto a los 30 años, pero también a veces respecto de los 10 años previos, es decir, con el 2013. Ya, entonces es interesante porque ahí, te acuerdo a este informe, ¿cómo ha cambiado el país de 2015 hasta ahora? Ha cambiado de muchas maneras. Nosotros planteamos que los informes sobre desarrollo humano son una radiografía del momento actual, pero lo hacemos efectivamente analizando datos para atrás. Ha cambiado de maneras que son más bien que inhiben las capacidades de la sociedad chilena para conducir cambios sociales, pero también que representan oportunidades. Por ejemplo, desde el lado más negativo o un diagnóstico más crítico, ha aumentado de manera importante la proporción de personas que considera que en los últimos años Chile ha empeorado. Hace casi una década era del 21%, ahora estamos en un porcentaje del 59%. Se ha mantenido la percepción crítica respecto de los liderazgos políticos, es decir, esta percepción de que los liderazgos políticos son los que entrampan los acuerdos que necesita el país, que privilegian sus intereses electorales o sus ideologías políticas, es una tendencia bastante sostenida en el tiempo. Eh, También han cambiado las emociones, eso es algo bien relevante e interesante. Nosotros comparamos con las emociones de hace 10 años atrás, del 2023, y percibimos que hay un aumento de emociones negativas. Eh, Antes la proporción de emociones negativas era en torno al 48%, ahora alcanza el 66%, pero además en este periodo algunas emociones cambiaron de intensidad. Aumentó la preocupación, aumentó el miedo y disminuyó la esperanza. Eh, También disminuyó algo que es clave para nosotros, para las capacidades de conducción social, y que es la agencia colectiva. Es un concepto muy propio de los informes de desarrollo humano y que tiene que ver con la capacidad que perciben las personas para incidir en el rumbo del país, para hacer que el país cambie. Estamos con una cifra baja que además ha disminuido alrededor de 20 puntos porcentuales en la última década. Y hay cosas que cambian, pero de manera positiva o que son esperanzadoras, que constituyen oportunidades para la sociedad chilena, como por ejemplo la preferencia por la gradualidad. Antes, hace casi una década, en el 2013, la ciudadanía prefería cambios rápidos. Ahora la ciudadanía prefiere cambios graduales. Ya, eso quiero detenerme ahí porque, a ver, es que aquí es imposible no analizar un contexto previo a esto que dice relación con lo ocurrido en el estallido social, lo que viene después con la pandemia y todos los efectos económicos, ¿verdad? Que se van, digamos, produciendo como consecuencia de estos dos fenómenos, de estos dos procesos que marcaron al país de manera tan seguida, además, ¿no es cierto? Y que tuvieron tanto impacto. Entonces, ahí tenemos a partir del 2019, ¿no es cierto?, una ciudadanía que clama por una serie de cambios, pensiones, educación, salud, que eran los tres que se repetían, ¿no?
5 años después, nada ha cambiado sustancialmente en esas tres grandes demandas, ¿verdad? Pero lo que tú estás diciendo es que con ocasión del estallido la gente quería cambios más rápidos, pero hoy día quiere esos cambios, pero los quiere más graduales. ¿Cómo lo entendemos? Tal cual como lo planteas tú, las demandas del estallido continúan presentes. El 83% de las personas que se declaraba a favor de las demandas que se enunciaron durante el estallido continúa estando. Es decir, eso no ha desaparecido y para nosotros es clave reconocerlo. Y las demandas o los cambios deseados siguen siendo similares. Tienen que ver con seguridad, desigualdad de ingresos, salud de calidad. Y los sueños de país incluyen un conjunto bastante mixto de anhelos que tienen que ver con seguridad. De nuevo, el tema de la seguridad está muy presente, pero también derechos sociales y crecimiento económico. Es decir, los cambios, no, o sea, los cambios deseados no se han transformado demasiado, pero lo que se transforma es la preferencia porque estos cambios sucedan gradualmente en vez de súbitamente. Y el informe lo que plantea es que es probable que esto sea un aprendizaje producto de procesos sociopolíticos recientes, de cambios frustrados, ¿no es verdad? Los procesos de cambio constitucional que finalmente no arribaron a un nuevo texto, y las dificultades del sistema político para concretar y avanzar en demandas de cambios que son muy sentidas y muy anheladas hace muchísimo tiempo por la población, como esto que estamos planteando en temas de derechos sociales, en temas de protección social. Claro, y ahí déjame contar además a nuestros auditores y que nos están viendo además a esta hora, que estamos conversando con Maya Silvetti, ella es coordinadora de investigación del PNUD Chile y coautora del informe de Desarrollo Humano Chile 2024. Aquí quiero entrar porque ustedes, déjame entender por qué ustedes hablan de villanos, que los grandes villanos, que es una expresión precisamente que usa este informe, serían en primer término la élite política y en segundo término la élite económica. Sí, porque nosotros planteamos que el diagnóstico base es en el fondo que Chile tiene dificultades para conducir cambios sociales y que por eso a Chile le cuesta cambiar. La pregunta que se hace el informe es por qué a Chile le cuesta cambiar, por qué se entrampan cambios que han sido largamente demandados por la ciudadanía, y la respuesta del informe es porque la sociedad chilena tiene insuficientes capacidades para conducir estos cambios y lo atribuye a un entramado de factores, no es un único factor. Y uno de estos es la relación que construye la ciudadanía con las élites y los movimientos sociales. Dentro de esta relación que construye la ciudadanía con las élites, nosotros hablamos de un proceso de villanización. ¿Qué significa esto? Que las personas dejan de creer que las dificultades que le afectan día a día son causa del azar, o tienen razones más bien individuales y empiezan a atribuirlas, identifican culpables. Dicen, acá no es que yo tenga dificultades personales para llegar a fin de mes, no es que a mí me cueste generar ingresos que me permitan acceder a una salud de calidad o a pensiones dignas. No, no es eso, es que hay actores concretos que son los liderazgos políticos que están impidiendo que estos cambios se concreten. Entonces, desde esa perspectiva, para la ciudadanía, las élites políticas y en menor medida el empresariado representan los villanos del cambio en Chile. Es interesante esto, Mirna, porque el informe plantea que este proceso de villanización o este tipo de relación que construye la ciudadanía con las élites es lo que permite explicar el tránsito de alguna manera desde un malestar social más bien implosivo, que fue lo que detectó el informe sobre desarrollo humano del 98, las paradojas de la modernización, que fue muy famoso en su momento, hacia un malestar más expresivo que se manifiesta en las calles a través de la protesta. Ya, eso es muy importante también porque a continuación lo que ustedes dicen es que precisamente esta élite política, ¿no? Y esta élite económica, todo esto para dejarlo claro, de acuerdo a todo lo que tú nos has dicho, es a partir de varios, digamos, de varias fuentes de investigación cualitativas, cuantitativas, que los llevan a ustedes, ¿no? A tomar, o sea, no son las palabras tuyas ni del PNUD, sino que es No, lo que sin se duda que no. desprende, para que quede súper claro, Exacto. porque no es como que ustedes dijeran, ya, estos son los villanos, no, lo que No, es no, lo que no. se desprende de lo que las personas expresan, ¿no es cierto?, a través de todas estas cruces de investigaciones que ustedes han realizado. Y ahí ustedes hablan de una élite política y una élite económica que está ensimismada. ¿Qué significa eso? Alude a la dificultad de la élite económica, pero sobre todo de los liderazgos políticos, para leer a la ciudadanía, para identificar cuáles son sus demandas, para identificar cuáles son sus necesidades
y para ponerse de acuerdo y avanzar en estas reformas que son tan anheladas durante tanto tiempo y que la ciudadanía percibe que no se concretan. Una élite ensimismada es una élite en el fondo que se mira a sí misma y que tiene dificultades para representar en este sentido. Ya, ¿y eso qué efectos tiene? Porque esto es muy relevante cuando tú lo vinculas con el sistema político, ¿no? Es decir, las personas, o sea, y ¿sabes lo que me parece de verdad muy relevante? Es que las personas saben identificar dónde está el problema y no es que ellas no asuman que también tienen una responsabilidad, no sé, por decir algo, no toda la culpa es del empedrado, pero sí se nota claramente, ¿no es cierto?, dos actores que a la luz de lo que nosotros vemos, efectivamente obstruyen los cambios, ¿no? Bueno, tiene consecuencias muy diversas y muy negativas sobre un conjunto de dinámicas de la sociedad chilena. De partida, la relación crítica, o sea, la evaluación crítica de la ciudadanía respecto de las élites políticas se traduce en comportamientos electorales posteriores. Nosotros podemos analizar qué fue lo que pasó en el primer proceso constituyente, donde la ciudadanía mayoritariamente votó por actores independientes. Tiene que ver precisamente con esto, con una crítica y un rechazo hacia los liderazgos políticos y a la creciente percepción de que los liderazgos políticos no están dispuestos, no es que no sean capaces, no están dispuestos a responder a las demandas de la ciudadanía. Pero también tiene que ver con las capacidades de agencia autopercibida. El informe muestra que quienes menos creen que pueden incidir en el país son las personas que consideran que los liderazgos políticos no funcionan bien en la sociedad chilena. Entonces tiene un conjunto de efectos desde comportamientos electorales, desde el rechazo hacia los liderazgos políticos, desde la desconfianza en las instituciones, porque los liderazgos políticos se desempeñan en el sistema político y de hecho también se traduce en una desconfianza institucional, en evaluación crítica del desempeño y en autorreferencia de las instituciones. Cuando los liderazgos políticos no son capaces de dar respuesta a las demandas ciudadanas, bueno, las instituciones se distancian de la ciudadanía. Bueno, de hecho, y también lo mencionaba porque, Maya, hay una autopercepción de que tampoco las personas han sido capaces de empujar esos cambios. Eso es Es súper así, ¿no? interesante, sí. El Claro. informe no solo analiza el rol de los liderazgos políticos en las dificultades para cambiar de la sociedad chilena, sino que también va mirando a otros actores y entre estos a las personas, cómo las personas se relacionan con los cambios. Y lo que identifica es que hay bastantes dinámicas subjetivas, por plantearlo de alguna manera, que inhiben las capacidades para cambiar. Una de estas es la baja disposición a asumir costos. Las personas desean cambios, como tú misma planteaste, cambios profundos, pero están escasamente dispuestas a asumir los costos por los cambios deseados. Y eso es clave. También la tendencia que existe en la ciudadanía a exacerbar las capacidades individuales para lograr los proyectos personales, pero invisibilizar el rol de la sociedad. Es como que las personas pensaran que basta con su esfuerzo para lograr las cosas que se proponen, pero que la sociedad chilena y las oportunidades que ésta provee no es relevante en este sentido. Ahora, ¿a qué te refieres tú, Maya, con el tema de que están de acuerdo en que haya cambios, pero la gente quiere cambios, pero que están poco dispuestos a asumir los costos de esos cambios? A ver, entendamos de qué se trata exactamente. De partida, las personas están dispuestas a asumir costos cuando los problemas les afectan directamente o cuando perciben que eh, los cambios se van a materializar en sus vidas concretas, pero están menos dispuestas cuando los cambios apuntan a otros grupos sociales. Y además, los deseos de cambio tienen una muy baja relación con los costos que las personas están dispuestas a asumir. Entonces, por ejemplo, las personas que quieren que se reduzca la desigualdad de ingresos no están más dispuestas a pagar más impuestos para ello que quienes no tienen la aspiración de reducir la desigualdad de ingresos. Y las personas también que aspiran a mejorar los servicios de salud, los servicios sociales para todos, tampoco están más dispuestos a pagar más impuestos. Entonces, hay como una especie de ambivalencia en el fondo, donde las personas desean cambios, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la desigualdad de ingresos, pero no necesariamente están dispuestos a asumir los costos que ello implica. Y eso es complejo, Mirna, porque todos los cambios implican costos, implican renuncias, y siempre es así. Si es así, entonces, ¿cómo engarzar esto con una reforma a las pensiones? Y te lo planteo básicamente porque si
hay un tema que tuvo una relevancia durante, y la sigue teniendo, por cierto, pero te hablo a nivel de encuesta, aunque vuelve a aparecer el tema de las pensiones, eran las pensiones, o sea, en la necesidad, ¿no es cierto?, de mejorar las pensiones hoy y, por supuesto, de los que van a pensionarse en el futuro. Pero ese cambio, no sé, o sea, ahí es donde yo te diría que es donde más claramente el sistema político ha mostrado su incapacidad para lograr los acuerdos que precisamente este informe muestra que la ciudadanía quiere. Pero nuevamente ahí se mezclan otros aspectos. Con mi plata no, pero por otro Exacto. lado quiero subir las pensiones. Ayúdame también con eso, porque es interesante analizar cómo ese tema se engarza con los resultados que ustedes obtuvieron en este informe. Bueno, nosotros analizamos precisamente el sistema de pensiones y las dificultades del sistema político para dar respuesta a estas demandas y cómo en el fondo ya lleva 3 gobiernos intentando reestructurar el sistema de pensiones y no lo ha logrado. Y lo que planteamos es que efectivamente esto obedece a las lógicas de interacción del sistema político, pero también a la ciudadanía. Y es tal cual como tú lo planteas. La mayoría quiere cambios en materia de seguridad social, en materia de pensiones, pero no está dispuesta. Y este es algo que el informe plantea como una orientación cívica inhibidora. De hecho, el informe plantea que hay que hacer un trabajo de pedagogía cívica, de comunicar en el fondo que los cambios requieren costos, renuncias, esperas, tiempos largos, porque de lo contrario nos enfrentamos a resistencias o el país se enfrenta a resistencias como la que tú estás planteando con mi plata no, donde en el fondo la ciudadanía aspira a cambios en materia de pensiones, pero no está dispuesta a asumir los costos de ello. Ya, es que ahí podríamos decir que hay una batalla cultural que no se ha ganado o una batalla cultural que hay que dar, en definitiva. Efectivamente, que hay que dar, que hay que dar. Las capacidades para conducir cambios sociales no dependen solo ni del sistema político ni de los liderazgos políticos, aun cuando sin duda son actores muy relevantes. Dependen también de las disposiciones de las personas, cuánto están dispuestos y en ese sentido, tal como tú lo planteas, es un trabajo cultural que hay que hacer, que es difícil, que es complejo. Y ahí es importante no solo el sistema político, debe ser impulsado por el sistema político, pero también las vocerías, las instituciones, cómo se plantean la necesidad de cambios y la necesidad de que las personas asuman los costos por ello. ¿No sería también en ese sentido, Maya, parte de ese cambio cultural, o mejor dicho, parte de un concepto que está muy, muy arraigado en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, es esta cosa de que, bueno, todo depende de mí? O sea, si yo, el famoso concepto de me rasco con mis propias uñas, no hay nada más, nadie me va a dar nada, particularmente las capas medias son las que sienten eso con mayor fuerza, ¿no? Por lo tanto, todo depende de mí, pero por otro lado, me encantaría, por supuesto, una sociedad donde yo tuviera más acceso a una educación, por ejemplo, una educación pública y de calidad, pero al mismo tiempo gratuita, un buen sistema de salud, ojalá no tener que pagar una ISAPRE, sino que efectivamente el sistema público y FONASA fueran lo suficientemente buenos como para darme la mejor cobertura, etcétera, etcétera. Pero nadie está dispuesto a conceder mucho de sí mismo. Esa contradicción entre eso muy individualista, que desde mi punto de vista es una herencia que tenemos muy arraigada desde la dictadura, ¿no es cierto? Ujú. Y por otro lado, la necesidad de los cambios sociales. Es tal cual como tú lo planteas. El informe identifica en el fondo esta tendencia de las personas a decir todo me la puedo o me rasco con mis propias uñas, que desde nuestra perspectiva inhibe las capacidades de conducción social de los cambios. ¿Por qué? Porque las personas no ven el rol de la sociedad, la importancia de la sociedad en sus vidas cotidianas, o la niegan o la invisibilizan. Fíjate, Mirna, que nosotros hicimos Mm. grupos focales, como te comenté, en el marco de la elaboración de este informe, y algo que nos llamó muchísimo la atención al equipo de investigación es que las personas tenían muchas dificultades para identificar impactos positivos asociados a políticas públicas en sus vidas cotidianas. Básicamente no aparecía. Nos llamó la atención porque la PGU estaba avanzando y se incrementaba el monto en esa época, porque está GES, porque está la gratuidad. Es decir, no podemos plantear que en Chile no se han producido cambios relevantes, se han producido, pero las personas tienen dificultades para identificarlo. Y esto se vincula con esta tendencia en el fondo que planteas tú a decir yo me rasco con mis propias uñas, la sociedad no es relevante para el logro de mis proyectos individuales. Otra cosa muy vinculada a lo que estás planteando que el informe identifica es la separación que establece las personas entre el futuro personal y el futuro colectivo. Y ahí también tenemos resultados notables en los grupos focales. Las personas plantean que más allá de lo que pasa en el país e incluso en el mundo, más allá de que hayan guerras, crisis,
mundiales y crisis sociales en el país, eh, el logro de los proyectos individuales depende de cada uno, del esfuerzo individual. Y esa tendencia, como tú lo planteas, está muy arraigada en la subjetividad y es sin duda un factor inhibidor. Pero también identificamos, Mirna, algunas Sí. ambivalencias, resultados que son como llamativos, porque junto con esto, las personas también desean proyectos colectivos. Eso es algo importante. La ciudadanía plantea que prefiere un país que tenga un proyecto común más que un país donde cada uno pueda desarrollar sus proyectos individuales. Y ese es un cambio respecto de hace casi una década que nos parece importante relevarlo en el fondo. Es decir, no es puro retraimiento la ciudadanía, no es solo ensimismamiento y desvinculación de lo público, también hay elementos que hay que rescatar y que son importantes como esta revalorización que te planteo de los proyectos colectivos. Y ahí quiero volver al tema de de los villanos, ¿no es cierto? Porque hablamos de esta élite política y esta élite económica, es que además es que ¿cómo no vincularlo con lo que hemos vivido en estos días? O sea, cierre de Huachipato, entonces tenemos digamos, un representante, ¿no es cierto?, del empresariado, como es Ricardo Medes, que dice, claro, dice, bueno, ya, si no funciona el sistema, o sea, si no funciona esta industria, hay que cerrarla, pero donde tú notas ahí la falta de empatía, ¿no? Con la cantidad, o sea, porque no es solo si técnicamente, efectivamente hay que cerrarla, sino con todo el costo social que eso implica, ¿no es cierto? Con la pérdida de empleos, con la cantidad de personas que no van a tener ingresos por un tiempo indefinido, bueno, etcétera, ¿no? Esa como desconexión, no solo con, yo diría, con lo más puro de las personas, sino con un sentido país también. Uh Entonces, -huh. de nuevo, te lo planteo porque hay elementos, bueno, que hablar de lo que ha pasado con las empresas eléctricas distribuidoras, ¿no es cierto? En fin, con todo el efecto que eso ha tenido. ¿Tú dirías que todo aquello contribuye a que ese malestar se profundice? Yo creo que sin duda, sin duda que sí. Ahora el informe no se mete en la contingencia propiamente tal, pero es parte de la relación que construye la ciudadanía respecto de las élites. O sea, todo este tipo de situaciones va exacerbando la sensación de que los liderazgos políticos o la élite económica no son capaces de leer, de traducir en el fondo las necesidades y las demandas de la población. De hecho, una de las críticas que se hace a los liderazgos políticos es que desconocen las necesidades de las personas, que no las visibilizan. Y respecto del empresariado también son bastante críticos, plantean incluso los grupos focales que tienen una cultura abusiva, eso es lo que plantea la ciudadanía. Esa cultura abusiva que yo recuerdo perfectamente, Maya, que estuvo muy presente con ocasión del estallido social. Me acuerdo perfecto que si había un tema que se aparecía de manera muy consistente, era la sensación del abuso. Eso, de acuerdo, porque como ustedes tienen la capacidad para mirar, ¿no es cierto?, en estos últimos 9, 10 años que han pasado del último informe, ¿dirías tú que esa sensación se ha acrecentado? No, se ha mantenido, no que se haya Ya. sentado, pero se ha mantenido. De hecho, nosotros cuando analizamos las emociones y cómo han cambiado, identificamos que las emociones negativas aumentan, que además cambian, que aumenta la preocupación, aumenta el miedo, disminuye la esperanza, decimos, pero se mantiene la rabia, y eso es bien interesante. Respecto de la medición del 2013, la rabia no ha disminuido, y se mantiene este fenómeno, esta relación que nosotros planteamos, que es la villanización, es decir, la atribución actores concretos de las dificultades que las personas enfrentan día a día. Eso es interesante. O sea, la rabia, tú dices que o sea, la sensación de abuso se mantiene. No es que crezca, pero se mantiene, ¿no es Se cierto? Y mantiene. respecto de la rabia, eso tiene una medida También de se eso, mantiene, también se se mantiene. mantiene. ¿Y Y rabia se con qué? mantiene, eh, son las emociones frente a la situación actual. Esa es la pregunta. ¿Cuáles son las emociones frente a la situación actual? Entonces lo que vemos es que aumenta la preocupación, aumenta el miedo, disminuye la esperanza, se mantiene la rabia. También se mantiene la percepción de que la sociedad chilena no respeta la dignidad y los derechos de las personas. ¿La sociedad en general o ciertos actores de la sociedad que no En lo este hacen, que no caso, respetan? el indicador es la sociedad en general, de que en este país no se respetan la dignidad y los derechos de las personas. Entonces, hay bastantes elementos que uno dice, claro, han cambiado muchas cosas, pero hay otras que son tendencias que ha identificado el informe, que son críticas, que son preocupantes, que persisten.
Ya, y para cerrar, ya se nos acaba el tiempo, Maña Silvetti, ¿algún tipo de prospección respecto de, porque este informe es muy interesante, van a tener que, me imagino, ojalá, uno esperaría, ¿no es cierto?, que tanto el sistema político como los grupos económicos lo tengan a la vista, al menos para, porque un país que no tiene, entre comillas, para partir conversando, paz social, es bien difícil que tú puedas desarrollar una economía sana y, por supuesto, una convivencia bajo los elementos propios, ¿no es cierto?, de la civilidad. ¿Qué esperas tú que ocurra con este informe? Bueno, los informes, el espíritu de los informes es nutrir y estimular el debate público. Nosotros siempre planteamos en el PNUD que más que dar respuestas, los informes intentan abrir preguntas y para eso nosotros hacemos un trabajo de difusión muy sistemático cada vez que hacemos un informe sobre desarrollo humano. Y esto implica llegar a públicos diversos, Mirna, tal como tú planteas, actores diferentes, élites diferentes, liderazgos políticos, pero también élite económica, élite social, élite simbólica de todo el espectro político. Nos interesa que este informe llegue a todos y a todas, desde movimientos sociales, al Congreso, a todos en el fondo. Por eso que para nosotros es clave el proceso de difusión, universidades, centros de pensamiento, ojalá lo más plural posible y que las personas y el país se apropien de este informe y que el informe estimule conversaciones necesarias. Ese es nuestro anhelo y ese es el espíritu del informe. Ya, pues Maya Silvetti, coordinadora de investigación del PNUD Chile, coautora del Informe de Desarrollo Humano en Chile 2024, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Mirna, un gusto. Que tengas buen día. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y aprovecho a invitarlos a que se unan a nuestros newsletters. Tenemos nuestro newsletter El Mostrador Semanal, dirigido por el periodista y economista Iván Weissman, todo lo que tienes que saber sobre economía, finanzas y negocios, y también nuestro newsletter de política, más política del Mostrador con Juan Diego Montalva. Universo Paralelo, el nuevo newsletter del Mostrador, donde el físico Andrés Gomberov te llevará por un viaje fascinante a través del mundo de la ciencia. Es muy fácil, entras a elmostrador.cl, te vas a la sección de newsletters y ahí te inscribes. Nos vamos a ir al corte y al regreso, bueno, por de pronto todo lo que se conoce hasta ahora del caso Hermosilla, las nuevas revelaciones y ojo, próximo miércoles 21 de agosto es la formalización, los ojos puestos también en lo que va a ocurrir en ese importante evento. Vamos entonces a un pequeño corte y ya estamos con nuestro editor general, Héctor Cosio. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada